Buen día, estamos con el doctor Eduardo Darllán, profesor de la Universidad Católica del Departamento de Ciencias Sociales y, bueno, estás de director, ¿no?, de la Escuela de... Ya no, acabó el periodo justo ya, ahora y está Martín Tanaka. Está Martín, Sí. Pero bueno, digamos, es un destacado investigador de la universidad, analista, y ha publicado varios trabajos importantes a nivel internacional. Y por eso queríamos un poco dialogar con él sobre el balance que tienes de este primer año, ¿no? Un primer año que comenzó muy bien y después parece que se está como desdibujando, ¿no? Peruanizando. Peruanizando. Es interesante porque creo que es un año en el cual de alguna manera el presidente logra conectar con la población y enseñó varias cosas en ese proceso, ¿no? Muchas veces se decía, tengo un gabinete técnico, pero no comunicamos bien. Y en realidad creo que lo que pasaba es que la población nunca entendía para qué servía un gabinete técnico, ¿no? En este caso hemos visto como gestos y actos que impactaron en un sector de la población que estaba cansado con una forma de hacer política exacerbado por el tema de los cuellos blancos del Callao, conectan con el presidente y te muestra que la popularidad, el reconocimiento puede darse incluso con un gabinete que yo creo que era de bastante segundo nivel comparado con otros gabinetes, ¿no? Pero creo que ahí está el germen del problema. Vizcarra logra romper esta caída en la que iba, que era visto como un presidente subordinado, que no iba a enfrentarse a estos problemas que afectaban a la ciudadanía en temas de corrupción. Atrapa esa agenda, lo hace, pero ya se veía que no había un equipo que estuviera proporcionándole otras ideas, otros temas, otras cosas. Funciona con el referéndum bien, es una movida audaz porque en un país que no le gusta consultar a la gente nada, lo hace. A mí personalmente no me gustan muchas de las preguntas que se hicieron ahí, pero sí me parece saludable esta idea de que no hay que tenerle miedo a la gente, ¿no? Muchas veces grupos de interés te asustan con la población, o la población está molesta, o la población no quiere, y él mostró que podía ir a la población, y creo que eso cambia las trayectorias previas, pero no había equipo, no había temas, no hay una sensación de que hay reformas más grandes detrás por las cuales uno se está jugando. Y no creo que sea solo, Alan, un tema del presidente, es un tema del sistema político en cierta forma, ¿no? Los presidentes se quedan sin programas, sin temas que mantener a la población excitada, contenta, atrapada en sus discursos. Yo creo que también hay un tema bastante grave ahí de un Estado que no te rinde, ¿no? La reconstrucción ha sido un problema para cualquier presidencia, claro. Para cualquier, el Estado no logra mostrar eficiencia y velocidad, ¿no? Y creo que también hay, como comenzamos antes, también fallas de visión, creer que este tema te iba a aguantar cuando en realidad tendrías que haber estado ya pensando en temas como las pensiones, la educación, la inseguridad, que es un tema de alta necesidad, con ministros de otro tipo, con otro tipo de perfil, con otro tipo de comunicación. Entonces creo que eso es lo que estamos viendo. Como les decía un poco, hemos entrado nuevamente a la curva del desgaste de los presidentes peruanos, ¿no? Que si no tienes algo nuevo con que mantener a la gente conectada, probablemente veas una caída sostenida. No creo que va a ser una debacle, ni mucho menos, pero sí una sensación de hay cosas que no están cambiando, ¿no? Ahora, hay una parte, claro, de la reforma política, banderas como la bicameralidad, que al final retrocede por la distorsión que se habría generado en el Congreso sobre ese punto, pero quizás hubiera sido mejor votar por la bicameralidad y después ajustarlo, digamos, ¿no? Porque está el tema de la reforma judicial, hay varios proyectos de ley que están, creo, 6 meses, 8 meses y no se resuelven. Y como tú dices, no tiene un equipo, tiene que llamar a una comisión especial para que le arme una propuesta. Le arma la propuesta, no la hace suya y dice vamos a empezar un proceso de diálogo, ¿no? Es que creo que es un problema que va en conjunto, ¿no? Creo que hay el tema de la reforma política, la reforma de la justicia, que responden en el caso de la reforma de la justicia a un tema de corrupción en ese momento. La reforma política puede ser algo que la ciudadanía ve, pero no es algo que la va a mantener al hilo, digamos, ¿no? Pero sí puede ser algo que puede ayudar. El sistema de seguridad, educación, salud, creo que sí tiene mucho más
potencia para acercarse al público, pero lo que creo es que no hay un paquete, no hay alguien que pueda explicar por qué la reforma política va a impactar en el tema de corrupción y a su vez va a permitir tener políticas de más largo plazo si se hace en forma adecuada. Esa construcción de un paquete, de decir yo vengo con una propuesta de gobierno que va a chocar contra determinados intereses y por tanto tú tienes que apoyarme porque si no esos intereses me va a hacer la vida imposible, no se está dando, ¿no? Está muy cargada en el presidente y se pensó que este nuevo premier iba a comenzar a suplir eso, iba a darle la construcción teórica y comunicativa a alguno de estos temas para poder lanzarlos políticamente, pero hasta ahora no se ve, ¿no? Hasta ahora las primeras semanas del gabinete, del nuevo gabinete ha sido bastante discreto. Mañana, probablemente comenzaremos a ver cuál va a ser ese estilo y cómo se va a dar, ¿no? Entonces creo que el problema de fondo es más allá de temas, es cómo presentas esos temas y cómo muestras que hay esfuerzos concretos y claros que pueden cambiar tu vida cotidiana para la población, que se están dando porque hay un presidente con una dirección, una decisión. Lograr eso, como digo, en parte falta del equipo y por en parte también falta un Estado que no te acompaña y unos medios de comunicación, hay que decirlo también, que no hablan de política, ¿no? O sea, los ministros uno no los conoce porque van al programa de cable a veces, pero el programa de televisión abierta... O sacan un tuit, ¿no? De vez en cuando. De vez en cuando, pero ¿cuánta gente tiene, de toda la población sigue o sigue? Pero en televisión abierta van a responder denuncias en el programa dominical, o a una entrevista muy breve, o una notita en el noticiero, pero no hay un elemento más grande de una comunicación a través de la televisión. La radio es un poco mejor, ¿no? Pero en general de la televisión, de lo que están haciendo tus autoridades. Y no lo digo para que la televisión tenga que ser una especie de canal de comunicación de lo que los políticos quieran decir. Claro. No lo digo para que la población vea que hay temas grandes, que no se solucionan rápido, que hay ideas, que hay discusión, que hay debates, que hay gente trabajando. Eso no se ve, ¿no? Entonces, creo que en el Perú la elección es, si logras enganchar con temas, puedes despertar entusiasmo y apoyo, pero hay una cierta curva de desgaste que el Estado y los medios no te ayudan y, por supuesto, también errores propios, ¿no? No haber construido un equipo más potente. Ahora, se cuestiona a veces a ex premier Villanueva. Yo creo que tuvo un mérito importante, que fue la estabilización de la crisis, digamos, ¿no? O sea, una lo que no vemos, pues. No vemos, pero fue sumamente difícil. Yo creo que se jugó, que hizo un buen rol. El tema de la agenda de la descentralización, el mayor dinamismo a los GORES, algunos temas de la agenda digital. Digamos, yo creo que hubo esfuerzos interesantes de agenda y de gestión. Ahora, lo que lanza como reforma, digamos, aparte del tema político y judicial, es la ley de competitividad y productividad, que es como, al parecer, una suerte de profundización de la estrategia que está en curso. Entonces, claro, hay un cambio de gabinete, pero hay una continuidad en lo que viene del lado económico. No, yo creo que es un gobierno de centro-derecha, digamos, ¿no? Con inquietudes de centro-izquierda en términos de ética, de toda la aproximación a la descentralización. No es un típico gobierno de derecha en su trato de las regiones. Muy centralista, ¿no? Claro, es diferente. Pero sí en el tema de política económica uno ve fuertes continuidades y sobre todo ni siquiera el reformismo que se vio con Humala, me parece, en temas de educación, de servicio civil, de diversificación productiva, que podrían ser temas que fácilmente explotables para marcar un cambio con algunas continuidades del pasado, ¿no? Algo se mencionó con el Ministerio de Producción, pero fue cambiado. O sea, la gente más cercana de Villanueva sale, pero vamos a impulsar de todas maneras los proyectos mineros, que María tenga o no tenga licencia social, el tema de las AFPs, el tema de la negociación colectiva, la llamada reforma laboral que ni siquiera PPK se atrevió a plantearlo, ¿no? Pero de nuevo, tampoco, yo a veces he conversado con empresarios y todo, la crítica es la misma, ¿no? Me han lanzado una promesa, pero no están haciendo nada, ¿no? Entonces, creo que donde lo veas no hay que haber claridad de una línea. Podemos estar a favor o en contra de esa línea, pero si no hay claridad, es un poco la ambigüedad, ¿no? Y en el tema que tú tocas, en el tema de competitividad, creo que es un reto que tiene que trascender lo ideológico, ¿no? Creo que es un reto que si lo enfocas desde el enfoque de derecha,
incentivos, simplificaciones para que supuestamente la gente se formalice más o para que supuestamente crece el empleo formal, para que supuestamente, eso hemos visto que no funciona. Tampoco funciona la regulación que busca crear una realidad por decreto, digamos, no, claro. ¿no? Entonces, creo que ahí hay una discusión y también hay que tener en cuenta nuestras trayectorias previas, ¿no? Hoy día estamos viendo la tragedia de la ONP, ¿no? Que tú tienes que tributar 20 años para recién comenzar a hacer una pensión. Y dices, oye, eso pues no es muy razonable. Pero también la crisis de las AFPs, que te dan pensiones menores al mínimo. Y que en Chile, el padre de la criatura, hay una movilización nacional de cuestionamiento y de reforma. Y que ha ido a una reforma. Exacto. Pero lo que es interesante es que creo que ese problema, dada la trayectoria que ya ha tenido en el Perú, no lo vas a solucionar con la mirada de privatizar o privatización mayor, exacto, pero tampoco lo vas a solucionar con la idea de traértelos de vuelta al sistema público porque la gente te quema el centro de Lima, digamos. Claro. Entonces tienes que llegar a una situación en la cual creo que lo ideológico ayuda a plantear los espacios de la cancha, reconociendo que ambos lados pues tiene algo de correcto, pero que la receta tiene que ser una profundamente creativa. Y eso requiere capacidad técnica, capacidad política y capacidad de diálogo, las tres cosas que no... En lo de productividad que tú dices, yo coincido, digamos, tendría que haber una cuestión más consensuada de avance, pero, por ejemplo, diversificación productiva que permitiría innovación, aumento de productividad, un poco que quedó detenida. Y que logró consensos importantes. Por supuesto, el planteamiento son de derecha, y el otro no, soy izquierda. Yo creo que está en la dirección correcta. Pero infraestructura, ¿quién está en contra de que se invierta? Nadie. Pero ¿cuál es el camino que están planteando? Más APPs, más obras por impuestos. Y sin discutir lo que ha fallado. Exactamente, ¿no? Y así, reforma laboral, bueno, en vez de lo de la OIT que está planteando diálogo, mejora, salario de eficiencia, qué sé yo, algunos dicen, no, tiene muchas vacaciones, vamos a prorrogar. Entonces, es un parteaguas, ¿no? Todos estamos de acuerdo con mejorar la productividad y la competitividad, pero ¿cómo lo haces? Y sobre todo que sea sostenible políticamente. Exactamente, entonces ahí voy. Un gobierno que no tiene partido, que no se sabe cuál es la bancada de turno o la configuración que va a sostenerlo en el Congreso, la crisis el poder judicial, de la fiscalía, el fuego cruzado que hay, en ese contexto se puede hacer una reforma y en medio los conflictos de siempre, ¿no? Como el de la Bamba, mi ¿no? intuición me dice que además no va a haber convicción para empujar esa reforma de competitividad. O sea, no es un gobierno que quiera comprarse esos pleitos, me parece. Es la impresión que tengo, ¿no? Por eso creo que no es igual, alguna gente dice, es el igual continuismo que... Claro. Sí, hay continuismo en las políticas, pero no las van a implementar, me parece, es la intuición que tengo, de repente me equivoco. Pero al mismo tiempo no está implementando otras políticas, no está discutiendo otros temas y creo que no está evaluando que esos son los temas que pueden mantener una base de aprobación mayor. ¿Se puede llegar inercialmente hasta el 2021? Yo creo que ahora sí. Si no hubiese tenido esa subida inicial, no, creo que hubiese sido un presidente con muchos problemas, ¿no? Pero creo que ahora puedes agarrar una inercia que no creo que sea positiva, porque finalmente tuviste un capital político que pudo usarse para mejor causa, ¿no? Claro. Pero tiene las Bambas, por ejemplo. Y además... ¿Tú crees que eso va a ser una salida y después vendrá Tía María, el conflicto del oleoducto norperuano? Entonces, ¿va a ser un gobierno que apague incendios? Y que se gaste su capital en apagar incendios. Y otro tema más, que creo que siendo un gobernador, que venir de ser un gobernador descentralista y esto, tenía el espacio para colocarse más al medio de ciertas discusiones, ¿no? No está hipotecado con la derecha, no está hipotecado con la derecha pituca, libertaria, digamos así, y tampoco está pues hipotecado del todo con el fujimorismo, ¿no? Entonces, creo que tuvo un espacio para correrse un poco más y mostrarse más al centro de alguna manera en ciertos temas que pueden haberle ayudado a vincularse a otros sectores, ¿no? Temas de diversificación productiva, temas de educación, reforma de la salud, que es un mundo por supuesto complicadísimo, ¿no?
y me parece que no lo hizo, y me parece que ahora ya con la caída de popularidad, si no logra encontrar estos temas, vamos a ver más bien este ya movimiento inercial, ¿no? No necesariamente un desplome, sí cierto apoyo mientras mantenga la agenda anticorrupción, pero... ¿No sería mejor adelantar elecciones, sincerar el mapa político? No creo que ahorita estén para eso, ¿no? Porque lo único sincerado son las regiones y los gobiernos locales por la elección. Sí. Este Congreso ya no representa, no se sabe aquí, además se parten como en 12 grupos y el segundo grupo más grande tiene 10. El gobierno, a veces uno dice también qué hace del Solar acá en este gobierno, mientras detienen a los dirigentes y mandan la represión a las bambas cuando él dijo que hay diálogo. Entonces, son señales un poco cruzadas, pero ojalá, como tú dices, que se Yo creo logre que capear puede haber una temporal, inercia, ¿no? Me inclinaría a pensar que lo que va a haber es cierta inercia, pero que tampoco me parece buena. Me parece que esa inercia, habiendo tenido un capital político... Llegar al bicentenario casi que llegando, sí, claro. jadeando a la orilla, ¿no? Sí, acuérdate que siempre el último año, a partir de septiembre, o sea, digamos, estamos en abril, si llegas a septiembre del próximo año ya la cosa es de salida, digamos, ¿no? Se cantan tus virtudes, se te agradece administrar la elección sin meterte y sales con un poquito más de aprobación. Y finalmente, digamos, tú ves opciones en el horizonte que puedan tomar el barco y llevarlo por buen rumbo, digamos, visión estratégica. Yo la verdad tengo críticas tengo críticas de los principales grupos políticos que hay y los identifico como sectores, porque no hay partidos. No, claro. Dicho, ¿no? El fujimorismo ya demostró que no tiene idea qué hacer con el país, ¿no? O sea, creo que el costo del fujimorismo ha sido muy alto en mostrar que no tenía un plan de nada. O sea, ha tenido ahí alguna idea por ahí que ha salido, alguna elección normal o decente en algunos temas, pero en general un desastre, ¿no? Y mezclado con estos escándalos de corrupción y protección, ¿no? Entonces, me parece que el fujimorismo no te va a funcionar así. Me parece que la izquierda hace poca autocrítica a veces de sus propios grupos de interés, ¿no? De federaciones, médicos y todo, que finalmente también se oponen a políticas públicas un poco más generales. Y me parece que este síntoma de la pelea pues es fatal si eres gobierno, ¿no? Yo no creo que llegar al gobierno va a eliminar esos conflictos. Es genético, ¿no? Genético. La división, las broncas, la dispersión y bueno, y este mundo Pepe Causa, de derechas más liberales, libertarias, les llamo yo, criollas además, porque son muy particulares, ¿no? En su forma de entender los servicios públicos, una serie de cosas. Me parece que va demostrando que tampoco ha aprendido, ¿no? Se apitucó, se limeñizó, tiene esta cosa medio arrogante de que el resto no entiende qué está pasando, entonces desprecia un poco la política y probablemente tengas un candidato más así. Y mi preocupación con el centro es que el centro hasta ahora es una malagua, ¿no? O sea, el centro, si te colocas al centro, de repente te sirve para ganar, pero si no tienes idea fuerza, no te va a servir para gobernar, ¿no? Entonces, creo que es un año y medio crucial en que ojalá cada uno de estos sectores a su manera logre enrumbar hacia entender la dificultad de gobernar y tener impacto en las políticas que desarrollas, ¿no? Porque si te quedas en lo ideológico o si te quedas en tus contactos y grupos de interés, no va a avanzar. Pero deberíamos tratar de buscar algún consenso, pues políticas de Estado, ¿no? Digamos, porque si no vamos a seguir en la de siempre, como dices, siempre, y ¿no? Con estos ciclos, ¿no? Y con estas renovaciones cada 5 años que luego entras a la curva de peruanidad, ¿no? Que comienzas con un poco de aprobación y luego te bajas. Bueno, esperemos que te escuchen y que la cosa mejore. Gracias por Muchas gracias, Eduardo.